Muy buenas tardes, mis amigos de YouTube. En esta tarde vamos a aprender a crear una base de datos en Access. Así que no olviden darle like a mi video y suscribirse a mi canal. Empecemos. Después que tenemos abierto lo que es el paquete de Access, nos va a presentar lo que es el entorno de Access. Y donde tendremos que darle clic es en la base de datos de Access en blanco. Damos clic donde nos va a presentar lo que es esta pequeña ventana donde tendremos que poner el nombre de la base de datos, buscar el lugar donde vamos a guardar la base de datos y después tendremos que darle a crear nuestra base de datos. Yo voy a dejar este mismo nombre de la base de datos, usted le pondrá el nombre que usted quiera, el que usted decida usted le pone. Yo le voy a dejar este mismo nombre de la base de datos. Ahora busco el lugar donde voy a guardar mi base de datos. Nos va a aparecer esta pequeña ventana. Acá en este lugar usted va a elegir dónde va a guardar su base de datos. Yo voy a guardar en el escritorio. Elegimos el tipo de base de datos en que vamos a guardar. Yo voy a guardar en base de datos Access 2000 y le doy en aceptar. Después le damos donde dice crear lo que son una base de datos. Esperamos que cargue. Como ven, ya nos cargó lo que es nuestra base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic a este icono acá. Cuando le damos clic, lo que va a hacer es que nos va a abrir una pequeña ventana donde tendremos que ponerle el nombre a nuestra base de datos. Yo de mi parte, yo le pongo personas. Usted le pone el nombre que usted quiera. Ustedes se fijan ya en la parte de acá superior izquierda, ustedes se fijan acá ya nos cambió el nombre de tabla a nombre de personas. Y nos activa aquí lo que son los campos donde tendremos que nombrar cada uno de los campos de la base de datos. Por defecto, cuando activamos lo que es la tabla de Access, por defecto él nos pone el campo ID. ¿Qué significa el campo ID? ID significa de que ese campo nos va a autonumerar cada uno de los datos que introduzcamos en la base de datos. Por eso, en el campo de datos, acá, nos lo pone por defecto autoenumeración, porque es lo que va a hacer es que nos va a enumerar los datos que introduzcamos en la base de datos. Vamos a hacer una base de datos de X persona con sus datos personales. Vamos a poner acá lo que es el nombre, apellido, cédula, edad, dirección. Y aquí tenemos entonces lo que es identificada cada una de las columnas de nuestra base de datos. Si ustedes se fijan en la parte derecha, acá en tipo de datos, si le damos un clic, donde dice tipo de datos, en texto corto, en la parte de abajo se nos activa lo que son las propiedades de ese campo. En tamaño de datos, aquí debajo, si ustedes se fijan, nos pone 255, pero como es un nombre que vamos a insertar, lo podemos modificar ese número, ponerle 50. En apellido, también podemos ponerle 50. En cédula, como vamos a trabajar con números, podemos ponerle numérico. Pero ¿qué pasa? Que si le ponemos numérico, como es cédula que vamos a introducir, entonces tenemos que la cédula lleva guión. Y como es un guión, la base de datos no nos va a identificar el guión como un número, y lo que va a hacer es que nos va a dar un error. Y lo que hacemos es que lo dejamos igual en texto corto y
Acá debajo lo que hacemos es que modificamos su propiedad a tamaño, podemos decir 30. Edad también podemos ponerle, como son dos números, podemos modificarlo a 3. Y dirección podemos modificarlo a 50. Como es un texto bastante largo, uno no sabe el tamaño de la dirección. Bien, ya tenemos todo identificado en nuestra base de datos con sus campos modificados. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al icono guardar y guardamos nuestra base de datos. Luego lo que tenemos que hacer es ir a donde dice tabla, para que así nos presente la tabla de nuestra base de datos. Ustedes se fijan, está en nuestro campo ID, nombre, apellido, cédula, edad y dirección. Lo que vamos a hacer ahora es insertar datos a nuestra base de datos para que ustedes puedan identificar cómo nuestro campo ID nos va a ir autoenumerando cada uno de los datos que vamos a ir introduciendo en nuestra base de datos. Yo lo que voy a hacer, voy a introducir los datos de una X persona. Voy a poner Pedro, apellido González, cédula 010 -0, úsenme, se me fue acá 2 guiones. Edad, podemos decir 30 años. Dirección, Enriquillo. Número 24. Ustedes se fijan, ya acá nuestro ID autonumeró lo que es nuestros primeros datos. Vamos a introducir otro dato para que ustedes vean cómo también lo autonumera. Vamos a poner Carlos Pérez, número de cédula, guión 9. Edad 50 años. Dirección Miguel A. Garrido, número 43. Ustedes se fijen, ya me autonumeró varios datos. Me autonumeró lo que es el primer dato de Pedro y me autonumeró el segundo dato de Carlos. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar lo que es nuestra base de datos. Le damos en el icono guardar y por último damos a encerrar nuestra base de datos. Ustedes se fijan, como yo guardé mi base de datos en el escritorio, aquí la tengo. Si le doy a abrir nuevamente a mi base de datos, esperamos que cargue, le damos donde dice habilitar para que me cargue las propiedades de mi base de datos. Si quiero ver las tablas de mi base de datos, lo que tengo que hacer es ir acá en la parte superior izquierda donde dice persona, le doy doble clic y me activa lo que es mi base de datos con los datos que introducí al principio en mi base de datos. Pues hasta aquí llegó mi video. No olvide darle like a mi video y suscribirse en mi canal. Hasta